Dentro del acompañamiento que estamos haciendo desde Garavide a los promotores del hilo de Nasa-Yuwe, la semana del 10 de octubre he estado impartiendo un curso de traducción e interpretación a un grupo de 19 personas. Entiendo que dentro de los derechos humanos hay una serie de derechos que son fundamentales, que son los derechos lingüísticos. Es decir, que los hablantes de una lengua, en este caso los hablantes del Nasa-Yuwe, tienen toda una serie de derechos que se les reconoce por ley, no solo por ley del gobierno de Colombia, sino incluso por leyes de instancias superiores hasta llegar a las Naciones Unidas. Como digo, se les reconocen una serie de derechos que se resumirían en que los hablantes del Nasa-Yuwe tienen derecho a expresarse en su lengua allá donde lo necesiten, es decir, en la justicia, en las administraciones, en la sanidad, etc. Además, todos los ciudadanos Nasa tienen derecho a que sus hijos, sus hijas puedan realizar sus estudios en escuelas en las que se les enseñe en Nasa-Yuwe. Digo aparte de que se les enseñe evidentemente la lengua Nasa-Yuwe. Bien, para poder garantizar esa serie de derechos hacen falta que se cumplan una serie de condiciones. Es decir, que, por ejemplo, haya intérpretes que les acompañen a los hablantes en Nasa-Yuwe cuando tienen que hacer toda una serie de gestiones ante la policía o sean detenidos y tengan que pasar por un tribunal de justicia, que puedan hablar, como digo, en su lengua y que puedan estar acompañados por intérpretes bien formados para que les traduzcan de su lengua al español y viceversa. También tienen derecho los Nasa hablantes, como he dicho, y los no Nasa hablantes en este caso, a enviar a sus hijos a las escuelas en Nasa-Yuwe. Todo eso requiere de la necesidad de crear materiales para poder enseñar en Nasa-Yuwe. Materiales de uso en la propia escuela, pero también materiales que refuercen ese uso de la lengua fuera de la escuela, a través de cuentos, de otro tipo de libros. Lo mismo que para las personas adultas que vayan a aprender la lengua. No es suficiente con aprenderla, luego hay que ejercitarla, hay que usarla y usarla a nivel oral y también que puedan leer textos. Bien, pues para eso también hace falta traducir, hace falta evidentemente crear textos en Nasa-Yuwe, pero ustedes, como en el caso de otros muchos pueblos, no tienen una masa necesaria como para generar textos en la lengua propia suficientes en cantidad. Entonces, el apoyo, la ayuda de la traducción siempre será de gran valor. Como digo, pues, hemos estado trabajando en la formación de traductores e intérpretes. Cuando digo intérpretes me estoy refiriendo a distintos tipos de interpretación, porque una persona que vaya a declarar ante un juez lo va a hacer sin ningún tipo de técnica necesaria para que le sea traducido. Será suficiente con que cuente con un intérprete que, según vaya expresando las cosas que tenga que declarar, se le traducirá al español para que el juez, para que las instancias de justicia le entiendan y viceversa. Lo que el juez, las instancias de justicia le vayan diciendo al Nasa-Yuwe hablante, le será traducido al Nasa-Yuwe. Ese es un tipo de interpretación que solemos llamar interpretación consecutiva. Pero además, la comunidad Nasa, que es una comunidad de tratar todos los asuntos, de tomar las decisiones en reuniones, en asambleas, en juntas, tienen un problema, y es que a veces los Nasa-Yuwe hablantes no pueden expresarse en su lengua porque hay una parte de los asistentes que no conocen la lengua. Entonces, para esos casos, hemos estado formando a intérpretes en una modalidad de interpretación que se llama simultánea, que quiere decir que al tiempo que uno habla, al mismo tiempo se le va traduciendo, para lo cual hace falta un equipo técnico que también lo hemos probado ya, lo hemos testado en el festival de Nasa-Yuwe que hubo en El Tablazo. Hicimos ya una primera práctica real de esta modalidad de interpretación. Todo ello, repito, para que haya gente preparada para que se puedan respetar los derechos de los Nasa-Yuwe hablantes, y creo que es fundamental que se reivindiquen esos derechos, que haya gente preparada para poder
poder garantizar que se pueden cumplir, y esa reivindicación del cumplimiento de los derechos tiene que partir evidentemente de los nasa yugwe hablantes, pero es muy importante que las autoridades nasas estén exigiendo el cumplimiento de esos derechos. La lengua nasa yugwe está en riesgo, está debilitándose, y para fortalecerse hace falta que tenga el máximo de ayudas para poder seguir avanzando en este gran trabajo que están haciendo ya muchas personas de esta comunidad para que se pare ese retroceso en el conocimiento y en el uso de la lengua y poco a poco se empiece a avanzar. Son procesos muy largos. Nosotros, desde nuestra experiencia, desde el conocimiento y el uso de nuestra lengua, la lengua vasca, llevamos más de 40 años trabajando arduamente, en nuestro caso con el apoyo de las autoridades políticas, además del convencimiento de la población, pero todavía nos queda un largo camino. Por tanto, por mi parte, para terminar, simplemente animar toda la comunidad para que se una a este trabajo y animar a todas las autoridades para que junto con los ciudadanos puedan seguir avanzando.